primero que quiero decir es que para mí es un honor tener a Alexis Batista como ministro de la iglesia, una persona que siempre ha abierto, no solo a mí por pastor, él ha abierto las puertas a todo el que llega de Cuba. Llegamos, como decimos un buen cubano, con una mano adelante y otra atrás. Y Alexis siempre nos ha recibido con cariño, con amor, siempre cuidando de nuestras vidas. Un poco que quería recordar algunas cosas que nos hablan del ministerio, ¿no? Porque normalmente cuando uno escucha la palabra ministro, uno piensa en una persona muy importante que está en una posición de control, de mando, en el jefe. Pero cuando nosotros analizamos el término ministro, que viene de la palabra diácono, un diácono es un servidor de Dios, un servidor del pueblo de Dios, alguien que siempre está al lado de esa persona para ayudar. Yo creo que si hay alguien en esta iglesia, y son muchos, déjenme decirles, que han servido a todos los que llegamos aquí, nadie se vaya a poner celoso por eso, son muchos, pero yo creo que en el sentido espiritual, en el sentido del apoyo que muchas veces necesita nosotros en el sentido material, Alexis ha sido un buen ejemplo de lo que es apoyar, de lo que es servir, de lo que es compartir el Evangelio de Cristo. Su vida es un ejemplo que nos inspira a todos. A mí, cada vez que yo hago algo mal y veo a Alexis, pues siento como una vergüenza, ¿no? Y cada vez que él dice algo, por sencillo que sea, por las palabras que diga, para mí guardan un profundo significado y para mí tienen la más alta consideración. Desde pequeño él sintió esto, ¿no? Desde joven, ya en Cuba, hubo pastores que se acercaron a Alexis. Él va a contar algo de eso después, ¿verdad? Pero ya hubo gente que veía en él algo que quizá ni él mismo había visto, ¿verdad? Esa devoción a las cosas de Dios, ese carácter cristiano que expresa a través de su vida, de sus testimonios, de sus palabras, de sus acciones. Que es un ministro, ¿no? Sino un servidor de Cristo, alguien que está dispuesto a enseñar a sus hermanos, ¿verdad? Alexis también nos ha compartido tiempos con nosotros, la palabra de Dios, y aunque no se ha dedicado en ese sentido a eso, ni ha profundizado en temas teológicos, lo cierto es que su vida habla más que 1000 sermones, ¿amén? Su vida habla más que 1000 sermones y eso es lo más importante. En un tiempo en que los cuáqueros surgieron, había mucha gente ordenada en la iglesia. Había gente muy preparada, con estudios académicos y teológicos muy profundos, gente muy erudita, pero que sin embargo en el diario vivir no expresaban, no manifestaban genuinamente esa fe en Dios. No había una vida transformada, no había un evangelio vivo que actuara a través de esa vida, no había un instrumento real de Dios para comunicar efectivamente el mensaje de la gracia salvadora. Y por eso los cuáqueros siempre decían algo muy importante, y los cristianos también deben entender esto: los seminarios teológicos no hacen a nadie pastor, solamente preparan, capacitan, y son importantes porque cada día las congregaciones tienen mayor grado cultural y es necesario, es importante, es una herramienta también eficaz a la hora del trabajo pastoral. Pero lo cierto es que el ministro de Dios es alguien que ha sido llamado por Dios, es alguien que es inspirado por Dios, y por eso en esos orígenes del cuáquerismo hubo ministros que eran personas que no tenían. El propio George Fox, el fundador de la iglesia, no era una persona erudita, era un zapatero, una persona de un nivel primario de educación. Sin embargo, tenía algo muy importante, que para mí es lo más importante que debe tener cualquier ministro y pastor, que es su relación con Dios. Yo recuerdo en una ocasión que alguien se me acercó y me dijo: mira, no te preocupes por
calidad de tus sermones, no te preocupes por las actividades que vas a realizar, no pongas tanto énfasis en esas cosas, pon más énfasis en tu relación con Dios. Tu relación con Dios es lo más importante, porque de ahí puede nutrirse su ministerio, porque de ahí emana toda la vida. Yo creo que eso, mi hermano Alexis Batista lo ha cumplido. O sea, esa relación con Dios, esa lectura de la palabra habitual. Por eso los consejos que encontramos en la Biblia, encontramos al gran líder Pablo, un Pablo que se convirtió por llamado de Dios en ministro de los gentiles. Alguien fue el que llevó el evangelio, lo sacó de ahí de Jerusalén y lo llevó a diferentes ciudades que hoy se encuentran en Turquía, en Siria y en otros lugares. Él fue el que esparció esa semilla del amor de Cristo y el primero en llevar adelante esa obra misionera. Tuvo 4 viajes misioneros el apóstol Pablo como servidor de Cristo. Y él mismo se ponía en un lugar y decía, de los pecadores yo soy el primero, para darle ¿qué cosa? Toda la gloria a Dios. Y eso es lo que un ministro también debe tener en cuenta, que no está aquí por mérito propio, que está aquí por los méritos de Cristo, que está aquí por un regalo de la gracia y del don divino que ha recibido, y se ha convertido en una vasija para nutrir la vida de congregaciones y de comunidades. Por eso es tan importante siempre estar sujeto a esa guía y esa dirección de Dios y siempre alimentándote de la palabra de Dios. Hay unas cosas que es bueno que entendamos, ¿verdad? O sea, que como le dice Pablo a Timoteo, un joven que se está formando como pastor y llega a una iglesia donde hay personas mayores. Hay incluso una orden de viudas, según los estudiosos, que era que llevaban el peso de la iglesia. Y Pablo allí le está diciendo, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. El hecho de esa exhortación a ser un ejemplo de vida es motivo muy importante para que nosotros hoy estemos aquí reconociendo, porque lo que hace la iglesia es reconocer lo que Dios ya ha hecho en la vida de Alexis. La iglesia puede o no reconocer los dones ministeriales de algún hermano. Y ha pasado que hay muchos hermanos valiosos que no han sido reconocidos por diferentes razones. Sin embargo, el don lo tenían, el llamado lo tenían. Y en esta ocasión nosotros hemos sido justos, hemos reconocido la vida ejemplar de nuestro hermano Alexis, cómo ha sido con su familia, cómo nos dicen los requisitos de los obispos para las iglesias, marido de una sola mujer, ¿verdad, Mirta? Y diga otra cosa, marido de una sola mujer, ¿verdad? Responsable como nadie, preocupado, amoroso con sus hijos, una educación tremenda, todos han llegado a ser personas de bien en esta sociedad. O sea, un hombre honesto, un hombre humilde, porque eso es otro elemento que caracteriza a Alexis. Alexis es una persona sumamente humilde, una persona muy respetuosa del otro, de aquel que habla. Alexis es difícil verlo molesto, a veces sí, a veces se indigna para algo que está mal y él se levanta y habla, pero muchas veces Alexis calla, ¿verdad? Cosas que quisiera decir y compartir para no dañar al otro. Entonces, la humildad de su corazón, la fidelidad, desde Banen, allá con toda su familia que iba a la iglesia, cómo ha pasado todo este proceso de inmigración y sigue siendo una persona sumamente fiel a los caminos de Dios. Su ejemplo de amor, de bondad, de servicio, ¿verdad? Desinteresado. Y siempre está dispuesto a aprender. Eso es otro elemento importante, ¿verdad? Alexis, con toda la experiencia acumulada que tiene, con tantas personas que le han enseñado y con tantos predicadores que ha escuchado, y Alexis siempre está abierto a nuevas enseñanzas, a aprender algo nuevo de parte de Dios. Eso lo hace tan grande, ¿verdad? Su testimonio, ¿verdad? Por eso en esta mañana nosotros estamos tan felices de poder reconocer a Alexis, como dice Efesios 4:22, dice: en cuanto a la manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué podemos decir? Algo que ha dejado atrás. Alexis ha sido un palmarés siempre limpio,
de amor, de justicia, de honestidad hacia Dios. Dice también la palabra en Mateo 6:30, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, siempre la prioridad en su vida ha sido Dios. Y Dios lo ha prosperado. Dios le ha dado una linda familia. Bueno, pues que su ejemplo, su vida de consagración, de fidelidad, su vida humilde y de servicio a Dios, también nos inspira a nosotros, ¿verdad? A consagrarnos cada vez más, a dejar que sea Dios el que nos hable y nos transforme y saque de nosotros todo lo bueno. Porque en cada corazón de los que estamos aquí hay una semilla de amor de Cristo. ¿Amén? Hay algo bueno de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer crecer. Dios no quiere que la luz que Dios puso en tu corazón muera, se opaque, sino que brille siempre y que ilumine a otros para que puedan andar por la senda de Jesucristo. Así que Dios bendiga a mi querido hermano Alexis, que Dios bendiga a su familia, que Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo con su presencia entre nosotros, y por eso le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te alabo y te doy gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, ese amor tan bello que nos das cada mañana al despertar. Gracias, Señor, porque reconocemos que sin ti nada somos, que necesitamos depender de ti para la vida. Tú eres como el aire que respiramos. Gracias, Señor, por la oportunidad de ordenar a Alexis como ministro. Ayúdalo y bendícelo, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en esta hora inspirándole, motivándole, dándole nueva fuerza, Señor, levantando alas de águila para que vuele alto, para que con su visión espiritual y su discernimiento nos ayude a un mejor trabajo pastoral en esta iglesia. Bendice su vida, su salud, su familia. Bendícenos a todos, Padre, que podamos recibir de Él esa hermosa enseñanza que nos ha legado con su vida. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Gracias al Señor por este reconocimiento que me compromete más aún todavía con Él, a seguir sus pasos, a seguir trabajando en su obra, tratando de que otros se lleguen a Él también, para que reciban en sus vidas ese agradecimiento, ese amor, esa paz que el Señor puede y otorga a cada hijo que viene a sus pies. Quiero dar primeramente gracias a la iglesia, a todos los hermanos, porque sé que me aman, sé que me tienen no solamente amor, sino respeto. Y muchas veces digo, ¿por qué? Yo mismo me pregunto. Y quiero agradecer a los amigos que están aquí presentes esta mañana, que han venido a estar conmigo en este día que tanto significa para mi vida. Quiero decir que yo estoy yendo a esta iglesia, a la iglesia en Banes, desde que estaba en el vientre de mi madre. Pues ya mi madre y mi padre asistían a la iglesia, pastoreada por nuestro pastor Juan Guzmán. Y allí desde niño ya asistía a la escuela dominical. Hay un hermano, un amigo, que cuando yo tenía como 8 o 9 años, él tendría como 5,
padres me dejaban que yo lo llevase a la escuela dominicana. Carlito Pérez. El Señor lo bendiga. Me prometió que iba a tratar de venir, pero no lo veo aquí entre ustedes. Pero ha seguido una vida ejemplar también, gracias al Señor. Y así pues crecí. Yo sé que había dos hermanos, dos pastores, el pastor Juan Guzmán y el administrador de la escuela, el doctor Miguel Ángel Tamayo. Yo sé que dentro de sus corazones estaba el deseo de que yo llegase a ser pastor. Pero como es costumbre entre los cuáqueros, de no esforzar, empujar a nadie, sino es de su interés, si no le nace en su corazón, en su vida, de esforzarlo a un acontecimiento como ese, de llegar a rendirse como pastor de la iglesia. Yo sinceramente amaba mi iglesia, tenía el deseo de servir, pero yo pensaba que yo podía servir mucho más en otro aspecto de la vida que siendo pastor de la iglesia. En definitiva, no fue ni una cosa ni la otra, pero sí siguiendo los pasos del Señor siempre, amando la obra, amando nuestra iglesia y sirviéndola siempre. Hay muchas maneras de servir a la iglesia, de servir a Dios. Lo importante es hacerlo. Y la iglesia era lo primero en nuestra vida. Servirle, amarla y llevar a otros ese mensaje. Y esas dos personas que mencioné, yo sé que ellos me amaban a la familia. Yo recuerdo que el primer mensaje que yo prediqué en la iglesia fue aquel que habla de la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María. Y cuando terminé el mensaje, Miguel Ángel Tamayo, que estaba cerca del púlpito, se levantó y vino a darme un abrazo de la mano y me dice: comprendí bien tu mensaje. Y la primera vez que el hermano Juan Sierra, el pastor, estaba en Holguín, ya no estaba en Bares, yo fui como secretario de la Junta Anual a una reunión de la Junta. Siempre se celebraba un servicio. Yo tuve a mi cargo dirigir el devocional. Y Juan Guzmán, como siempre, que no estaba detrás del púlpito, estaba al final, parado de pie allí en la iglesia, observando y mirando cómo se dirigía el servicio. Y yo sé que el hermano Juan
Yo le llamo hermano, no le llamo pastor. Tenía una sonrisa en los labios. Y yo estoy seguro que en estos momentos, allí, al lado del Señor, en el reino de los cielos, Él tiene esa misma sonrisa. Esa sonrisa que es de apoyo, de sostén, que Él tiene para cada hermano. Qué bien, como me acuerdo aquel día. Yo estoy viendo a Él con esa sonrisa. Esa sonrisa que Él tenía para cada hermano, para cada persona. Que demostraba el amor de Dios en su vida. El tema que yo quería presentar en ese momento a la iglesia era que no solamente el Señor levantaba de entre los muertos a Lázaro después de 4 días de estar enterrado, sino que Él nos llama a que nos levantemos, a que nos quitemos las vendas de los pies y las manos, como él dijo, quitarle a Lázaro sus vendas y dejarlo ir. Porque Él no nos quiere que estemos amarrados de pies y manos, sino que estemos libres para poder llevar su mensaje, para poder ir a ver las necesidades que tiene el ser humano, nuestros hermanos, cada hombre o mujer que padece sufrimientos por muchas causas, que Él desea que nosotros le llevemos el mensaje. Ese es el principal mensaje que tiene este hecho de la resurrección de Lázaro. Él le dice, levántate, pero después le dice, quitadle su marra y marchad a este mundo para que llevéis el mensaje, para que predique su palabra, para que todo aquel que está sufriendo pueda recibir el amor de Dios en sus vidas, por un hijo de nuestro Padre Celestial que lleva ese mensaje. Por eso, el mensaje que Él tiene para nosotros es ese, que nos levantemos, que nos quitemos las vendas de los ojos, que nos quitemos los amarres que tiene nuestro cuerpo en nuestra vida, para que podamos caminar y levantar a aquel que también está atado, darle en nuestras manos y caminar con Él, para que el Señor le bendiga, para que Él pueda recibir la paz del Señor, para que pueda recibir la presencia del Espíritu Santo en su vida y caminar con aquel que sufre, caminar con aquel que necesita no solamente la palabra, sino que necesita los alimentos, que necesita sentirse amado, que necesita saber que el Señor le ama, que el Señor está a su lado y le recibe con las manos abiertas, para que a través de ese amor, para que a través de ese mensaje Él pueda encaminar su vida y ayudar a otros a conocer al Señor y
rendir su vida al servicio de Él. El Señor bendiga a cada corazón en este día que está sintiendo la necesidad de sentir la presencia del Padre, de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, de recibir que la presencia de Él en su vida le está llamando para ser un discípulo más, y decirle a Él, y decirle a su iglesia. El Señor nos bendiga. El Señor bendiga a cada alma aquí en este día, para que pueda sentir que Él está a su lado y que puede servirle. Bendícele, Señor. Bendice a cada alma que está presente, Señor. Dale paz, dale amor, Señor. Dale sabiduría para que pueda seguir tu vida, tus pasos, para que pueda caminar contigo, Señor. En el nombre